suscribir, dar like y compartir. Hola, ¿qué tal? Esperando que se encuentren bien todos ustedes. El día de hoy iniciaré con una serie dedicada con mucho respeto a todas las víctimas del delito. He de decirles que anteriormente en nuestro país el proceso penal era, sin la víctima prácticamente era ignorada, no era tomada en cuenta y sus derechos, pues aunque existían, no estaban tutelados o no eran respetados. Sin embargo, ante la reforma de derechos humanos, misma que no solo es concebida en México, sino en el mundo entero, y claro, con la reforma de nuestro sistema penal de inquisitorio, adversarial y oral, se le dio este reconocimiento que merecía la víctima. Es así que ahora podemos ver que dentro del proceso la víctima no solo tiene el derecho que el Ministerio Público, que en sí es el defensor social, lo asista y acompañe durante el mismo, sino que nuestra Constitución mexicana, en su artículo 20, apartado C, prevé, entre otras cosas, el derecho de las víctimas a contar con un asesor jurídico, a que se le dé la reparación del daño y a la coadyuvancia para la integración de la carpeta de investigación. Por ello, podemos ver que las víctimas ante estas reformas toman la relevancia que necesitaban. Entonces, se han creado instituciones para el acompañamiento de que nuestra Constitución prevé. En el ámbito penal, se conoce a la víctima como el sujeto en quien recae el daño o el sujeto pasivo. Pero ahora, para ahondar, veamos qué prevén algunos ordenamientos en cuanto a concepto de la víctima. El Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 108, prevé que la víctima ofendido se le considera al sujeto pasivo que resiente directamente sobre su persona la afectación producida por la conducta delictiva. Asimismo, se considerará ofendido la persona física o moral titular del bien jurídico lesionado o puesto en peligro por la acción o omisión prevista en la ley como delito. Entonces estamos hablando que sea el delito que sea, la víctima tiene esa acepción. Por su parte, la Ley General de Víctimas en su artículo 4 denomina víctima directa a aquella persona física que haya sufrido daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional o general en cualquier puesta en peligro o lesión de sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos. Entonces, también tenemos que la Constitución y los tratados internacionales prevén esta situación de la víctima. Son víctimas indirectas entonces los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa que tengan una relación inmediata con ella. En esta ley también se prevé los puntos que las autoridades como apoyo deben brindar a las víctimas, es decir, cuáles son los derechos de las víctimas. Pero debo aclarar que estamos hablando el reconocimiento que tiene la víctima dentro de un proceso, ya sea de procuración o impartición de justicia. Por ello, es importante la denuncia, el actuar, el hacer algo para remediar la situación que atravesamos. Es entonces que se prevé que estos derechos de las víctimas, entre otros, son que se lleve a cabo una investigación pronta y eficaz, obtener la reparación del daño de haber existido transgresión de derechos humanos por parte de las autoridades, a conocer la verdad de lo ocurrido, a que se brinde protección y salvaguarda, a ser tratados con humanidad y respeto, a solicitar y recibir información clara y precisa, a conocer el estado de los procesos que lleve a cabo, a recibir tratamiento especializado que le permita su rehabilitación física y psicológica. Estos y más derechos son los con los que cuenta una víctima. Entonces, como podemos ver, es muy importante que para que los lineamientos que prevén estos ordenamientos se puedan hacer valer, es necesario la denuncia. En primer término, de los hechos delictuosos. Por ello, si eres víctima de algún delito, no te calles, alza la voz. En videos anteriores he mencionado que es importante crear una red de apoyo primario entre la familia, conocidos y amigos. Pero también es necesario que las víctimas acudan ante las autoridades para que obtengan los beneficios con los que cuentan. En cápsulas siguientes hablaré de revictimización y cómo se aplican los beneficios victimales de los que hoy hablé. Estén pendientes
Y no olviden suscribirse a mi canal, por favor. Gracias y hasta pronto. Fue un placer estar con ustedes.